Bienvenidos a su clase de lenguaje y literatura. Este día vamos a estudiar el tema correspondiente a la fecha martes 20 de abril. El tema es el lenguaje gestual. Ya vimos pues que estamos estudiando el tema referente a diferentes tipos de lenguaje que no es escrito ni es hablado, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a ver el lenguaje gestual. El lenguaje gestual es aquel que se hace por medio de gestos, ¿verdad? Por eso se llama gestual. Y es un tipo de lenguaje porque damos a conocer cierta situación o comunicamos algo por medio de los gestos, ¿verdad? No solamente tenemos el lenguaje oral ni el escrito, pero también tenemos el lenguaje de gestos, ¿verdad? Decíamos por ahí que en el caso de las personas que no pueden escuchar, no pueden hablar, lo que llamamos los sordomudos, esas personas utilizan lenguaje a señas, ¿verdad? Utilizan sus manos para hacer un diferente tipo de señas y así comunicarse con los demás, ¿verdad? Entonces, es un tipo de comunicación que todos también utilizamos en determinado momento. Entonces, nosotros cuando hablamos, hacemos gestos, ¿verdad? Hacemos gestos, esos gestos apoyan la comunicación oral, porque ya en la comunicación escrita no se pueden hacer gestos, ¿verdad? A menos que utilicemos lo que ahora en día llaman emojis. Los emojis, pues, las caritas riéndose, las caritas contentas, las caritas llorando, ¿verdad? De diferentes situaciones gestuales que ahora se pueden representar por medio de esos dibujitos, ¿verdad? Entonces, tenemos que los gestos se utilizan en el lenguaje coloquial, o sea que puede ser en un tipo de lenguaje donde estamos presentes o estamos frente a frente con nuestro interlocutor, ¿verdad? Ya sabemos que hay un receptor y un emisor del mensaje, ¿verdad? Entonces, en este caso, el receptor y el emisor están frente a frente. En ese caso, pues, se utilizan los gestos que se apoyan de las palabras, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando hacemos movimientos con las cejas, con los ojos, ¿verdad? Con la cabeza, por ejemplo, para decir sí y para decir no, ¿verdad? Entonces, ahí estamos utilizando un tipo de lenguaje gestual, ¿verdad? Entonces, esos gestos tampoco tienen que ser arbitrarios. O sea, arbitrarios quiere decir que no vamos a exagerar y tienen que salir de forma natural, ¿verdad? De una forma natural al momento que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, si usted me observa ahorita, yo estoy haciendo ciertos gestos con mi cara, estoy haciendo ciertos gestos con mis manos, ¿verdad? Pero salen en forma espontánea al momento de hablar, ¿verdad? Al estar hablando, al dar la comunicación y pues no tienen que exagerar, ¿verdad? No tienen que exagerar en el momento de utilizarlos. Hay personas que exageran mucho cuando utilizan los gestos, ¿verdad? Están utilizando el lenguaje gestual, pero hay personas que exageran con los movimientos, ¿verdad? Movimientos de su propio cuerpo van exagerando. Estos tienen que ser medidos, ¿verdad? La precisión en el uso del lenguaje. Ya sabemos que el lenguaje pues tiene que ser conciso y con exactitud rigurosa, ¿verdad? Tenemos que entender que conciso quiere decir que sea de una forma sencilla, ¿verdad? Además de ser sencillo, tiene que ser exacto, o sea, dar el mensaje que se quiere dar, sin ninguna, como dicen por ahí, sin ningún rodeo, ¿verdad? Dar la noticia o dar el mensaje tal y como es, ¿verdad? También a eso se da más que todo en el lenguaje formal, ¿verdad? Cuando no se deseable el uso de modismos o frases hechas, frases ambiguas o coloquialismos. Quiere decir que acá en el lenguaje formal se va a hablar de una manera diferente. O sea, no va a ser lo mismo que hablemos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestras personas más allegadas, que va a ser diferente hablar con personas que necesitan un poco más de respeto o la forma de hablar con esas personas tiene que ser diferente, ¿verdad? Por ejemplo, el alumno dirigiéndose al maestro es una forma bien diferente como tiene que hablar. Cuando nos dirigimos a alguna autoridad, ¿verdad? También tiene que ser diferente el tipo de lenguaje, no tiene que ser coloquial. El coloquial ya sabemos que es el que
utilizamos con diferentes tipos de personas, ¿verdad? Entonces tenemos que lograr una mayor precisión en la lengua, en el uso de la lengua, ¿verdad? Entonces para eso también tenemos que saber el significado de las palabras, no solamente guiarnos solo por decir las palabras y a veces no sabemos ni lo que significan, ¿verdad? Entonces es bien necesario también, al igual de hacer uso de los gestos también, ¿verdad? También tenemos las señales de tránsito y los iconos, también otro tipo de lenguaje no hablado ni escrito. Bueno, en algunos casos las señales de tránsito como la que vemos ahí, ¿verdad? Por acá, dicen no hay paso. Esta tiene, además de tener el dibujito, también tiene palabras. Pero acá tenemos otra, esta amarilla, que solamente tiene el dibujito, pero no tiene ninguna palabra escrita, ¿verdad? Entonces, los iconos son los signos que tienen una relación de semejanza con el objeto que se representa. Por ejemplo, si un icono, yo voy a representar algo, por ejemplo, el icono de la alegría. Voy a poner una carita feliz, lógicamente, ¿verdad? Si estoy queriendo dar a entender la alegría o la felicidad. Un icono de tristeza, un muñequito, una carita llorando, sí quiero representar la tristeza, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Las letras no son iconos, ¿verdad? Pues no hay semejanza entre una letra y el sonido que representa. Se ha llegado al acuerdo de aceptarlo así. Ya sabemos que las letras no son iconos, las letras son llamadas grafías, ¿verdad? Son grafías y es la representación de cada una de las letras, ¿verdad? Aparte del sonido que tienen, tienen su grafía, o sea, su forma de escribirse. Las señales de tránsito pueden ser convencionales, escritas, ¿verdad? Las convencionales quiere decir que son escritas, como esta, o icónicas, o sea, que no tienen ninguna letra, ¿verdad? Como esta, que abajo tiene el nombre, pero no es que lo tenga en sí la señal de tránsito, ¿verdad? Entre las primeras, o sea, las convencionales, se tienen los rótulos que indican, por ejemplo, velocidad máxima, o sea, que tienen letra, ¿verdad? Y las otras, como ya les decía, las icónicas, son las que no tienen ningún tipo de letra en su parte, ¿verdad? Acá les puse yo que este icono significa calzada estrecha, ¿verdad? Aunque acá prácticamente la señal no lo tiene. Tenemos las señales icónicas, perdón, que se emplean en las calles, en los edificios, en los empaques, ¿verdad? Por ejemplo, este que tenemos acá sale en los empaques, en algunos empaques como las botellas plásticas. ¿Por qué? Las latas de gaseosa, ¿por qué salen esas? Porque dice el símbolo o el icono de reciclaje. Esto quiere decir reciclar. Acá pues otra señal icónica que nos dice algo por medio de los dibujitos, dice no fumar, ¿verdad? Aunque no tenga palabras, pero nosotros ya sabemos que si está esta línea tachando el dibujo, quiere decir que no se debe de hacer lo que está ahí. Entonces dice no fumar. A veces las señales son redundantes, pues el icono va acompañado por un signo lingüístico que expresa lo mismo, ¿verdad? Como en el ejemplo anterior de la señal aquí, que no hay paso, ¿verdad? No hay paso. Entonces allí va acompañada de símbolos lingüísticos, signos lingüísticos que son las letras, las palabras, ¿verdad? Y aquí tienen la tarea, 5 ejemplos de señales y 5 de iconos, ¿verdad? Entonces llegamos hasta acá con la clase con las clases de esta semana, ¿verdad? Así que cuídense mucho, nos vemos, bendiciones a todos.